Hola, buenas noches. Somos el grupo 10 de la materia Cátedra de la Paz. Está conformado por la compañera Diana María Bautista Escobar, Ober Enrique Gutiérrez Alvarado, Diana Paola Pinchao, quien les habla, y nuestra compañera Kelly Joana Velasco, que por problemas de internet, ella vive en un pueblo. En este momento, pues por temas de lluvia, se ha quedado sin internet, no pudo conectarse, pero es una persona que nos colaboró muchísimo dando aportes para desarrollar el video de hoy. Con respecto a la actividad, vamos a desarrollar las memorias del conflicto armado y el tema que vamos a tratar es sobre la toma de Bojayá. Voy a compartir pantalla para mostrarles un poco de los sucesos. Bueno, con respecto a las memorias del conflicto armado en Colombia, todos de alguna manera tenemos conocimiento que en Colombia, pues a mediados del siglo XX, se empezó a vivir la violencia en Colombia. Se conocía en esos años los partidos políticos, los primeros partidos políticos como el Partido Liberal y el Partido Conservador. Cada uno pues tenía sus ideales, cada uno pues apoyaban sus candidatos, pero empezó a presentarse confrontaciones entre ellos y es ahí donde se empiezan a notar pues agresiones, se empezó pues a presentar persecuciones, destrucciones pues de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. Es allí donde surgen grupos armados, entre ellos pues las FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia y el ELN. Para este caso que vamos a tomar sobre las memorias del conflicto armado es la toma de Bojayá. Precisamente uno de estos grupos armados se tomaron esta zona. Compañero Over. Buenas noches, profesora. ¿Por qué ocurren los hechos? Los hechos ocurren por quererse apropiar de un territorio donde se ve mucho el tráfico de comercio en general. ¿Apropiarse quiénes? Las FARC y las autodefensas, donde las autodefensas ya estaban asentados dentro de Bojayá, entre el casco de Bellavista, un corregimiento de Bojayá. Ya estaban ellos asentados allá y vivían su vida con los civiles y no pasa nada. Y la FARC, por medio de apropiarse, fue que se vino la masacre, donde hubieron más de 90 muertos. Eso ocurrió sobre el año 2002, el 2 de mayo. ¿Qué papel tiene este desplazamiento? El papel del desplazamiento hace que la gente se atemorice, le dé miedo de ver estos grupos al margen de la ley, quererse apropiar de un sitio sin mirar más allá de la vida de los seres humanos, sin mirar más allá a quién perjudican, a quién dañan. Esto hace que la gente del pueblo, del corregimiento, empiece a desplazarse a territorios vecinos. En poco tiempo ya el pueblo quedó muy solo, prácticamente se veía como un corregimiento santo. Ahí podemos ver en las imágenes la, la, ¿cómo le dijera yo? El sitio como quedó, lo pequeño que es el corregimiento, la masacre que hicieron, cuerpos desmembrados, sin cabeza, sin cuerpo, para muestra la iglesia como la dejaron, porque fue un cilindro que lo tiraron sin mirar las consecuencias que iban a presentar. Esto es algo que conmovió al país, conmovió a una nación y yo creo que a más del mundo entero, yo creo que como vio esta masacre que hicieron, donde la mayoría de muertos fueron niños empezando su vida.
Ese es el aporte mío sobre el porqué de los hechos, cómo surgió y el papel que hace el desplazamiento en Bojayá. Se conoce que ellos iniciaron estos grupos armados con unos ideales. Se suponía que estaban en contra precisamente como de esas agresiones que esos dos partidos políticos nos estaban imponiendo, o esas ideas que nos estaban imponiendo y no nos estaban dejando ser libres. Se supone que las Autodefensas Unidas de Colombia se crearon precisamente para confrontar al Estado de que estaban haciendo mal las cosas. Las AUC se habían tomado en el año 2002 a Bojayá, pero era un corregimiento o era un municipio en el que se vivía con tranquilidad, pues porque ellos no le hacían daño a los habitantes. En sí, en Bojayá vive cerca de 1.100 habitantes, pero precisamente las FARC, por tomarse esa zona, que era una zona en la que se podía libremente traficar droga o traficar armas, que de alguna manera de eso es que viven estos grupos armados, no les importó, como dice el compañero Over, no les importó la vida de las demás personas que no tienen nada que ver en esta guerra o en esos ideales confusos que ellos tienen. Sí, compañera. Por eso es que conocer la historia del país, además de ser indispensable para entender y analizar el pasado colombiano, es una puerta que permite encontrar las conexiones de los hechos ocurridos con lo que sucede en la actualidad, para así reconstruir el pasado con los ojos del presente. Es por eso que pues voy a dar respuesta, digamos, a la interrogante que tenemos sobre cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Entonces, pues la memoria histórica aporta una dimensión fundamental en la transición hacia la paz, la de conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos de violencia ocurridos. Podemos decir que la construcción de la paz tiene como fundamento el reconocimiento del horror, la violencia, los daños causados a las víctimas y el tejido social, la aceptación de las responsabilidades, la reparación a las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia y la vulneración de los derechos humanos, así como la profundización de una justicia restaurativa que permita rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando el ciclo de odios y relativizaciones que han alimentado el conflicto armado. Sin embargo, la vida pues sigue apareciendo en este lugar en donde se atentó contra la vida, que digamos dejó una huella, una marca imborrable, ya que los habitantes de Bojayá creyeron en el perdón ofrecido por los altos mandos de la extinta guerrilla de las FARC y en una lección de reconciliación para la historia. El 96% de las votaciones fueron para el sí en el plebiscito. O sea que ellos llegaron a un acuerdo para empezar a dar como ese paso para una reconciliación hacia la paz, hacia el terminar, digamos, esa etapa de horror que tuvo que pasar nuestro país y aquellas personas que a pesar de que han transcurrido tantos años, no se ha olvidado ese trágico, digamos, incidente que ocurrió ya hace 19 años. Y pues este es nuestro aporte, profesora, sobre el tema que de memorias de ¿qué? Del conflicto armado. Espero que de pronto haya sido de muy buen provecho para todos. Y pues eso es todo, compañeros. Muchas gracias, compañera Diana, compañero Over, muchas gracias. Muy enriquecedor el tema tratado. Esperamos de que esto aprendamos más y por qué no conocer más de las memorias del conflicto armado en Colombia, que la verdad deja muchísima tristeza y muchísima desolación. Compañeras, muchas gracias por su aporte y espero que nos haya quedado algo sobre lo que nos deja la violencia. Si guardamos violencia en nuestro corazón, así vamos a estar viviendo para siempre. Hay que perdonar. Chao, buena noche. Hasta luego, buena noche.